El centro de confinamiento del terrorismo, la megacárcel símbolo de la guerra contra las pandillas del presidente Nayib Bukele en El Salvador, alberga desde el pasado fin de semana a migrantes deportados por Estados Unidos acusados de ser miembros de la banda transnacional Tren de Aragua y de los que se desconoce cuál es su estado o las condiciones en las que se encuentran. Esta prisión, con capacidad para 40,000 personas, fue construida para recluir a los más peligrosos pandilleros que operaban en el país centroamericano. Al menos 14,500 guardan prisión en este lugar, a los que se suman un grupo de más de 200 migrantes expulsados, en su mayoría venezolanos, desde Estados Unidos. El CECOT fue puesto en marcha en febrero de 2023 en el contexto de la implementación de El Salvador de un régimen de excepción para combatir a las pandillas, grupos señalados de cometer la mayoría de los asesinatos que llevaron a este país a ser uno de los más violentos del mundo. La cárcel se encuentra en una zona aislada y árida en la localidad central de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital San Salvador. Es un laberinto de concreto, hierro, asfalto y acero que custodia guardias penitenciarios y soldados desde torres con más de 15 metros de altura. La construcción del recinto penitenciario acarreó críticas de la oposición y de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, puesto que no se informó sobre el costo económico de la obra, ni se ha permitido la entrada de organismos de derechos humanos. En esta cárcel guardan prisión los cabecillas de las principales pandillas que operaban en el país, la Mara Salvatrucha MS-13 y el Barrio 18, los jefes de los Clicas, grupos al interior de estas bandas, según se ha revelado oficialmente. Estos pandilleros fueron trasladados al CECOT desde otras cárceles en las que estaban recluidos para liberar espacios, ya que una de las principales acciones complementadas bajo el régimen de excepción fueron las detenciones masivas de supuestos pandilleros y personas ligadas a estas bandas. Una publicación de agosto de 2024 en un medio local señala que, de acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, en la megacárcel hay 14,500 reos. ¿Pero qué se sabe de los migrantes? Hasta el momento, desde el fin de semana, poco o nada se conoce sobre la condición de los migrantes de origen venezolano que se encuentran recluidos en esta cárcel y cuántos de estos pertenecen a la banda Tren de Aragua. El gobierno tampoco ha precisado si El Salvador se expone a posibles implicaciones legales por recibir y recluir a estos migrantes expulsados sin un debido proceso desde Estados Unidos. El CECOT se ha convertido en el símbolo de la guerra contra las pandillas del gobierno de Bukele. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado la violación a derechos en la mayoría de cárceles de El Salvador. No obstante, en los análisis brindados por estos entes, no se hace alusión a casos de vulneraciones a derechos en el CECOT.